Bueno, mi nombre es Jessica Singer. Bueno, lo primero que quiero que pensemos, y acá les voy a pedir como un poco de introspección, es qué hacemos cuando contamos. Digo, mentalmente, nosotros tenemos 3 bananas, y cómo es que nuestro cerebro hace para relacionar esas bananas con el número 3. Digo que es algo que parece que es como automático y que uno se olvida de que lo aprendió, pero evidentemente en algún momento lo aprendió. De hecho, lo que incluí es una foto de un ejercicio para niños. O sea, nosotros en nuestro cerebro tenemos un mapeo de los números naturales a un conjunto con cierta cantidad. En este caso, bueno, bananas. Y después, bueno, ¿qué cosas se pueden contar? Como decía, acá lo que vamos a contar son conjuntos. ¿Qué conjuntos es este como ente matemático que inventan en el 1800 y que nos sirve para describir toda una teoría matemática mucho más amplia de lo que yo voy a hablar? Entonces, bueno, primera pregunta es, ¿qué significa que 2 conjuntos tengan la misma cantidad? Yo tengo una bolsa de manzanas y una bolsa de peras, ¿y cómo sé que tengo la misma cantidad? Y de vuelta, estas son cosas que uno tiene como asumidas automáticas, pero esa relación uno la hace. Y si nos ponemos a pensar de qué forma lo hacemos, lo que se hace es como un mapeo 1 a 1 entre los 2 conjuntos, ¿no? En el caso de manzanas y peras, uno puede pensar que tiene un plato con manzanas y un plato con peras, uno dice, bueno, saco una manzana y saco una pera y las dejo afuera. Ok, tengo esta cantidad. Saco otra manzana y otra pera y las vuelvo a sacar. Y así siguiendo, si los 2 platos eventualmente me quedan vacíos, yo sé que tengo la misma cantidad de manzanas que de peras, ¿no? Bueno, y esto es lo que en matemática conocemos como conjuntos con el mismo cardinal. O sea, el cardinal lo vamos a usar como la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Esa va a ser la palabra que vamos a usar. Entonces, ¿cómo definimos formalmente lo que es un cardinal? Yo sé comparar manzanas con peras, sé comparar bananas con, no sé, sillas, pero ¿cómo lo defino en matemática? Entonces, bueno, una idea, que es la que se usa para conjuntos finitos, es tomar conjuntos modelo, ¿no? ¿Qué quiere decir estos conjuntos modelo? Sería el equivalente a decir, bueno, yo voy por la vida con mis bolsas de manzanas. Entonces yo me llevo mi bolsa, o sea, mis bolsas, muchas, con una cantidad de manzanas, y ante la duda, digo, bueno, acá tengo otro conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? Y bueno, me fijo alguna bolsa de manzanas donde yo pueda saber que estos 2 conjuntos tienen la misma cantidad. En matemática vamos a usar los conjuntos que se llaman los I sub n, que son los conjuntos donde el I sub 0 es el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, el I sub 1 tiene el elemento 1, el I sub 2, bueno, el 1 y el 2, y así siguiendo. De vuelta, párenme si hay algo que no se entiende o que quieren que repita. Bueno, algunas definiciones que son un poco más formales. Vamos a decir que A y B son 2 conjuntos coordinables si existe una función biyectiva entre ellos. Y los vamos a anotar de esa manera con el monio. ¿Qué quiere decir una función biyectiva? Lo recuerdo, lo digo por primera vez, es un mapeo 1 a 1. O sea, esto que estábamos diciendo de, bueno, saco una manzana con una pera y eventualmente me quedo con el plato vacío, ¿no? Fíjense que acá, de los conjuntos X a Y, por ejemplo, no sale... Uy, ahí me perdí, ahí. No sale, el 1 y el 2 no van al mismo lugar, ¿no? O sea, todos van a lugares distintos. Bueno, si A y B son 2 conjuntos coordinables, decimos que tienen el mismo cardinal. Esto son todas definiciones formales para cosas que quizás son sentido común para nosotros. Igualmente, esta no es la definición posta a posta de cardinal. La definición de cardinal de Zermelo-Frenkel y de la teoría de conjuntos tiene sus mambos, no la incluí acá porque es un poco más difícil de entender, porque el problema básicamente es definir, digamos, algo desde una base, ¿no?
Acá vamos a decir, por ejemplo, que nosotros tenemos 3 manzanas y tenemos 3 peras, sabemos que tienen el mismo cardinal. Bueno, y a ese cardinal le pongo de nombre 3. Y ese 3 es un nombre, y nada más. Entonces, bueno, a partir de acá surge, ¿qué quiere decir que un conjunto A sea infinito? Digo, en matemática tenemos conjuntos infinitos y no son raros, ¿no? Esa es como, ahí es donde para mí entra la diferencia entre tener estas reglas y estos axiomas y estos teoremas que me ayudan a describir el mundo, versus el sentido común de mi bolsa con peras y mi bolsa con manzanas. Acá es donde empiezo a necesitar un marco teórico que me avale. Entonces, ¿cómo define la matemática que un conjunto sea infinito? Fácil, dice que no es finito. Que no es finito va a querer decir que no hay ningún I sub n de estos que me mapee con este conjunto, ¿no? O sea, no voy a tener ningún mapeo 1-1 con alguno de estos I sub n. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué conjuntos infinitos conocemos? Un ejemplo. Números reales. Bueno, números reales, eso es un buen ejemplo. Esos son bocha. Otro más chiquito, vamos a hablar de los reales, pero arranquemos por uno más chiquito y más, no sé, sentido común, que son los naturales. ¿No? Los números naturales. ¿F es infinito? ¿Cómo lo demostramos? Y bueno, esta demostración se puede hacer de muchas maneras. Primero, es importante ver que, por más que nuestro sentido común diga que sí es infinito, efectivamente, si nosotros queremos hacer un... Digo, me gustaría que quede el sentido de, si queremos hacer una demostración, todo tiene que ser formal, ¿no? O sea, todo hay que demostrarlo y no es solo decir como, bueno, che, se renota que hay bocha. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos? Y supongamos que fuera finito. ¿Qué pasaría? Entonces lo puedo mapear con un I sub n en una función biyectiva, ¿no? O sea, yo tendría mi bolsa con los números naturales y mi bolsa con números de 1 hasta n, y voy sacando y eventualmente me quedan las dos vacías. ¿Y cuál es el problema con esto? Que efectivamente, digamos, si yo voy sacando esta función, acá lo que se ve es como, esta función tendría cualquier pinta. Digo, no me importa qué función es. En este caso puse como, bueno, el 1, por ejemplo, va al 1, el 2 va al 3, el 3 va al 2, el 4 va al n. Esa función puede tener cualquier pinta. Ahora, lo que vamos a decir es que estos son infinitos porque efectivamente yo voy sacando números de mi bolsa de naturales, digo, f de 1 es 1, ok, saco el 1. F de 2 es 3, ok, saco el 3. F de 3 es 2, bueno, y así voy diciendo. Y eventualmente mi bolsa de números del 1 hasta el n me va a quedar sin ningún elemento, y en mi bolsa de naturales me van a quedar un montón, porque digo, siempre puedo tener el n más 1, o el número que sea. Entonces, bueno, ahí podemos demostrar que n es infinito. Una propiedad linda o interesante que surge es decir, bueno, yo tengo los números naturales que tienen una cantidad, digo, después lo definimos qué cantidad es, eso va a ser un nombre. Ahora, los naturales sin el primer elemento, ¿van a tener la misma cantidad? ¿Son menos? ¿Son más? Digo, obviamente si le estoy sacando un elemento, van a ser menos, ¿o no? O sea, resulta que si los naturales le saco el primer elemento, puedo tener esta función biyectiva que muestro acá. O sea, el 1 lo mando al 2, el 2 lo mando al 3, el 3 lo mando al 4, y tengo un mapeo 1 a 1. O sea, esto se traduce en que de mi bolsa voy a poder seguir sacando elementos y efectivamente van a tener la misma cantidad. Digo, este mapeo es 1 a 1. Entonces podemos sacar de conclusión que a los naturales, si les saco el primer elemento, me queda la misma cantidad. Cualquiera sea esa cantidad, ¿no? Después vemos. Bueno, y lo mismo pasa con los números pares, por ejemplo. Yo tengo los naturales y tengo los números pares, yo nunca me voy a quedar sin números pares para sacar de mi bolsa. Entonces siempre, dame un número natural, te lo voy a poder mapear a un número par distinto.
Por lo tanto, tienen la misma cantidad. Esta función sería 2x, ¿no? Como cada elemento le mando el doble. Bueno, algunas conclusiones que podemos sacar hasta acá es que n es infinito, digo, lo demostramos, porque supusimos que había una función biyectiva con n que iba desde uno de estos conjuntos finitos, y llegamos a un absurdo. Después, bueno, hay igual cantidad de naturales que de números pares, y bueno, con los impares pasaría lo mismo, ¿no? Agarramos 2x menos 1 y vamos a tener una biyección. Y bueno, después otros conjuntos serían, bueno, números primos. Sí, también hay infinitos. Y hay igual cantidad que de números naturales. Dame un número natural, yo te puedo dar un primo. Y van a ser todos distintos. Bueno, ¿y qué pasa con los enteros? ¿No? O sea, los enteros tienen la misma cantidad que de naturales. Digo, los enteros son los naturales con el 0 y más todos los números negativos. Entonces, esos dos, ¿tienen la misma cantidad? ¿Son menos? O sea, bueno, menos seguro que no. Pero digo, yo tengo un mapeo que es bueno, si el 1 lo mando al 1, el 2 lo mando al 2, el 3, y bueno, me quedé sin números naturales y sigo teniendo números enteros para contar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, y la naturaleza de estas demostraciones matemáticas es agarrar un conjunto que yo le puedo ordenar de alguna manera para recorrerlo, y de esa forma voy a poder mapearlo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el caso de los enteros, voy a poder agarrar este orden, no sé si se entiende, para recorrerlos, y voy a poder decir, bueno, el 0 sería el primer elemento, el -1, el segundo, el 1, el tercero, y así se puede ver que voy a ir recorriendo todos los números enteros. Digo, esto, acá, estoy definiendo una función biyectiva. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que los enteros y los naturales tienen el mismo cardinal. Bueno, y acá, de vuelta, ¿qué pasa con las fracciones? Los números racionales. Los números racionales son un poco más complicados porque tienen, digamos, no solo tenemos que contar estos números, sino que también tenemos que contar el 1/2, el 1/3, no sé, 4/5. ¿No? Acá lo importante de notar es que esta función, la gracia es que exista una función, no tiene que ser la misma. Y la gracia de estas demostraciones en general es encontrar la función apropiada para demostrar lo que yo quiero. Entonces, con las fracciones, lo que vamos a hacer es recorrer de esta manera el conjunto de números fraccionarios o racionales, donde arranco por el 1, bueno, bajo acá, 2, 1/2, 1/3, ¿no? Lo recorro así de esta manera. Obviamente que hay repetidos, porque 2/2 va a ser lo mismo que 1, y en ese caso defino mi función como que lo salteo, ¿no? O sea, si me cruzo con un repetido, lo salteo. Y de esta manera estoy como definiendo un algoritmo que me va a definir mi función. Y se puede probar que esta función es biyectiva. En general, con los naturales lo que pasa es que definen un orden. Entonces, si yo puedo ordenar mi conjunto, yo ya sé que va a ser del mismo tamaño que los naturales. Bueno, ¿y cuánto vale este infinito? ¿Cuánto vale el infinito? Digo, ¿van a valer todos lo mismo? Nada, se le pone un nombre, que es quizás lo que algunos conocen, que es Aleph 0. Que es Aleph porque, bueno, es la primera letra del alfabeto hebreo, y 0 porque es el primer infinito. Sí. Los naturales son el infinito más chiquito. Y bueno, sí, hay distintos tamaños de infinito. Si bien hasta ahora demostramos que, bueno, eran todos del mismo tamaño, hay otros conjuntos que sí son más grandes. Y bueno, esto se puede demostrar. O sea, ¿cómo demostrás que Aleph 0 le estoy poniendo un nombre al cardinal del conjunto de los naturales? Es como el representante, ¿no? Es como el 3. ¿Y cómo se demuestra esto? La idea va a ser que cualquier conjunto infinito, y para esto estoy usando un axioma que se creó hace no tanto, pero es necesario,
la idea va a ser que cualquier conjunto infinito que tenga, yo puedo ir agarrando elementos en orden, ¿no? Digamos, acá tenemos el ejemplo con el conjunto de números del 0 al 1, conjunto real. Entonces yo digo, bueno, yo tengo este conjunto que es infinito, entonces como mínimo voy a poder agarrar un elemento. Y ese elemento lo mapeo, con el 1. Y bueno, después agarro otro elemento, porque son infinitos. Y ese elemento lo mapeo con el 2. Y así sigo, y voy a tener que un subconjunto de este conjunto, que era el 0,1, el 0,1 como conjunto, ¿no? Como paréntesis 0,1, todos los números entre el 0 y el 1, con subconjunto tiene la misma cantidad que de naturales. Entonces el conjunto entero va a tener, o sea, el conjunto del 0,1 completo, va a tener por lo menos esa cantidad de elementos, ¿no? Entonces, bueno, acá incluí el recuerdo de que tiene el mismo cardinal si existe esta función biyectiva. Bueno, llamemos a un conjunto infinito. Entonces, como es infinito, tiene al menos un elemento, el A sub 1, lo llamamos así. Entonces vamos a definir nuestra f, así la definimos iterativamente, como un algoritmo, que no es un algoritmo porque no termina, pero bueno, dame un n, yo te voy a poder definir la f. Que f de 1 es A sub 1. Bueno, después cuando le sacamos ese elemento, el conjunto sigue siendo infinito. Entonces tiene otro elemento. Y defino a mi f de 2 como A sub 2. Y bueno, así sigo, ¿no? Y se ve cómo se termina definiendo una función para cada número natural. Si bien es algo iterativo, cuando yo quiera saber el valor de un número, bueno, de alguna manera eso lo voy a poder averiguar. Es computable, no sé. Bueno, y nada, un detalle, que es que este recurso de ir sacando elementos a conjuntos infinitos, la teoría de conjuntos original no lo permitía, y hubo que agregar un axioma, que es el axioma de elección, que seguro los de filo sepan, porque saben de Zermelo-Fraenkel, que sirve para esto. Entonces, bueno. Ahora sí, ¿qué pasa con los reales? ¿Hay la misma cantidad de reales que de naturales? ¿Son Aleph 0? ¿Son Aleph 1? ¿Qué números son? Bueno. Ok. Arranquemos por un conjunto que es más chiquito que los reales. El 0, 1. Todos los números entre el 0 y el 1. A partir de ahí uno puede mapear el 0, 1 con todos los reales. Pero bueno, por lo menos es un subconjunto. Entonces supongamos que sí es la misma cantidad, que es este Aleph 0 o lo que sea. Entonces yo voy a tener una función biyectiva que va de los naturales en los reales entre el 0 y el 1. Entonces, de esta manera, digo, esto seguiría, es como una grilla eterna. Voy a poder nombrar a todos los números entre el 0 y el 1 a través de esta función. Y ahí, ¿qué hizo Cantor con su argumento diagonal, que se usa mucho en matemática? Dijo, bueno, esto no es así. Yo voy a armarme un número entre el 0 y el 1 que no está acá. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, definió el número y usó la diagonal de esta grilla. Por eso se llama argumento diagonal. Él lo que dijo es, bueno, mi número va a ser 0, el primer decimal lo voy a elegir para que sea distinto del primer decimal de f de 1. O sea, acá es 5, bueno, va a ser 6. El segundo decimal lo voy a elegir para que sea distinto del segundo decimal de f de 2. O sea, en vez de 2 va a ser 4. Bueno, el tercer decimal va a ser distinto de 7, va a ser 9, lo que sea. Y así siguiendo. Y acá también tenemos, usando como un algoritmo, una forma de construirnos un número que está entre el 0 y el 1, y seguro no lo nombra ningún f de n. Digo, seguro no va a estar en mi función. Porque si yo tuviera un n que
me mapea ese número, bueno, pero el enésimo decimal no va a ser ese, por cómo definí el número. Entonces ahí tenemos un argumento y tenemos una demostración, quizás un poco más interesante, de, bueno, cómo se demuestran estas cosas, cómo demostramos que un infinito es más grande que otro. O sea, evidentemente no puede haber ninguna función que vaya de los naturales a los reales y que abarque a todos los reales. Entonces tiene que haber más. Bueno, la conclusión es que hay más reales que naturales. Perdón, yo no terminé de entender el argumento de la diagonal. ¿Por qué digamos, no se llega a ese número que se buscó? Porque vos decís, bueno, yo me armé este número, ¿no? Entonces, suponete que en algún momento mi función me da ese número. Me lo tiene que dar seguro, porque tiene que cubrir a todos los números entre el 0 y el 1. Suponete que hay un n que te da ese número. O sea, f de n me da este número que estoy inventando. O sea, no inventando, pero que estoy eligiendo. Bueno, pero mi número en el enésimo decimal va a tener un valor distinto que el f de n. Por cómo lo estoy definiendo. Si elegí el 1, por ejemplo, entonces si f de 1 me da mi número, y eso es imposible, porque el primer decimal de mi número es distinto de 5. ¿Se entiende? Yo no entendí por qué tiene que ser la diagonal, por qué no puedes hacer la vertical, poner el primer decimal de todos los números y elegir un número distinto a todos esos, ¿no te va a generar un número nuevo también ese? Lo que pasa es que si elegís la vertical, o sea, estás eligiendo como el segundo decimal, ¿no? De cada elemento. ¿No? Sí. Bueno, pero entonces eventualmente te quedas sin números para elegir. Digo, en el segundo decimal pueden tener al 0, 1, 2, 3, 4, 5 y como en algún momento me quedo sin números. ¿Qué número es? Tiene que ser un dígito. Claro, tenés 10 dígitos para elegir. Claro, yo en la diagonal sé que, digamos, un número distinto del 5 lo puedo elegir. Pero un número distinto de todos los primer decimal, y probablemente no, porque si yo en el primer decimal tengo a todos los dígitos, me quedé sin valores para elegir. De hecho, esta demostración se hace representando los números en binario. Entonces, vos podrías no tener el sistema decimal, podrías tener solo ceros y unos. Entonces decís, bueno, en el primer decimal, si yo tengo un 0, elijo un 1. En el segundo decimal, si yo tengo un 1, elijo un 0. Y necesitas sí o sí que sea comparar contra un valor. Ok. Bueno, Una pregunta. sí. ¿Qué pasa si sacás el 0? O sea, si en vez de laburar con decimales, estamos diciendo F1 es, y digamos, no sé, 54, 32 millones, lo que sea, y así sucesivamente. ¿Por qué no vale el argumento? O sea, yo puedo tener ese mapeo en los naturales. Sí, sí sería lo mismo. O sea, este mapeo que se elige el conjunto 0,1, me parece que es por comodidad en la expresión, pero digo, el primer valor que le pongas al dígito puede ser parte de tu diagonal. Mi pregunta es, acá juega el hecho de que estamos hablando del subconjunto 0,1, porque si no, o sea, si el mapeo es a un número así, que en vez de ser un decimal son tipo 54 millones, lo que sea, o sea, eso sí existe. O sea, antes vimos que vos podés tener un mapeo de naturales a naturales. No, pero estás hablando de dígitos, ¿eh? O sea, acá estamos usando los dígitos, no el número. Claro, mi punto es, este decimal, la cantidad de lugares que tiene este decimal, F1, F2, F3, lo que sea, es finita. No, podría no serlo. O sea, podés en un momento tener todos ceros, ¿no? Ok. Acá escribí números claro. porque... Digo, escribo números porque escribo números, y por eso lo hago con 0,1, como para no tener como esta complicación extra de dónde está la coma, y para que se entienda más. Pero vos podés hacerlo con números, con cualquier número real tranquilamente, y estos números que escribí, digo, son variados porque yo elegí que sea un ejemplo
variado, pero si tenés el número 0,1, y vas a tener el 0,10000, digo, así es el Claro. número entero, cualquier número Claro, es claro. Bueno. Sí. Ok. Bueno, la conclusión es que hay más reales que naturales. ¿Cuántos más? O sea, ¿qué nombre le ponemos al cardinal de R? Y acá los matemáticos, digo, esto no lo dije quizás, estos Aleph 0, Aleph 1, los escribimos en orden, ¿no? Así como decimos, bueno, el 2 viene después del 1, bueno, el Aleph 1 viene después del Aleph 0. Y así voy siguiendo. Entonces, ¿cuántos reales hay? ¿Hay Aleph 1? ¿Son exactamente el siguiente? Y no lo sé. De hecho, es indemostrable. O sea, en la teoría matemática que hay, no se puede mostrar que C, que es este nombre que sí le ponemos al cardinal de los reales, que sea efectivamente Aleph 1. Lo que sí sabemos, dato de color, es que es 2 a la Aleph 0. Lo vamos a pensar como el conjunto de sucesiones en los naturales. Bueno, digamos, ahí lo que se veía un poco te da la idea de cómo definís esta función, ¿no? Cada uno de estos números entre el 0 y el 1 te define una sucesión. Bueno, dato. Y bueno, como último, les dejo algunas preguntas para pensar, que es, ¿cuál es la cantidad de números irracionales? O sea, hablamos de que los racionales son Aleph 0, porque se mapean con los naturales, y los reales son más. Entonces, de irracionales, ¿va a haber la misma cantidad que cuál de los dos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sumamos dos infinitos, no? Bueno, y hay otros conjuntos, el de n por n, el de las funciones de n por n, y a partir de ahí empezás a flashear y podés empezar a ver conjuntos bastante locos. O sea, hay un teorema muy lindo que dice que las funciones que van de los racionales en R, que son continuas, son iguales que los números naturales, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos conjuntos hay? Digamos, ¿cuál sería el cardinal de todos los conjuntos? Y esto sí está prohibido por toda la matemática, porque si yo tengo un conjunto que tiene a todos los conjuntos, eso, bueno, hay mucha gente peleando, porque si tengo ese conjunto, bueno, puedo agarrar a ese conjunto como elemento en sí mismo, tomo el conjunto de partes y tengo más elementos, ¿no? El conjunto de partes de ese elemento, de ese conjunto, está en el mismo conjunto, no está. Bueno, ¿y cuál es el máximo cardinal? Esta es como parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un cardinal máximo? Y bueno, quizás puedo armarme, o sea, agarro el conjunto que tiene ese cardinal y armo las funciones que van de ese conjunto en ese conjunto. Y ahí seguro voy a tener más elementos. Nada, un par de preguntas que surgen con todo este estudio de la cardinalidad. Y eso es todo. ¿Preguntas? Muy bueno. Uy, me quedé visca, chicos. Ahora no me quedó claro. Aleph 1 entonces no son los reales. No se sabe quién es, o sea, qué conjunto mapearía el F1. No podés ordenar infinitos. Sabés que uno es mayor que otro, pero no sabes en qué escala de mayor está. Y digo, no es algo que no se pudo demostrar, es algo que es indemostrable. Yo tengo una ¿Pero duda existiría Aleph 2, ponele? Sí. O sea, vos, por ejemplo, tenés los reales, y si yo te digo las funciones que van de los reales en los reales, no, en realidad hay algo más básico, donde te puedes construir muchos infinitos, que es el conjunto de partes. Si yo agarro los reales, agarro el conjunto de los subconjuntos de los reales, y ahí seguro tengo un infinito más grande. Ese es como un mecanismo para construirte infinitos más y más grandes según lo desees. Y entonces Por eso podés siempre seguir creciendo en infinitos. Sorry, no escuché. Siempre puedes seguir creciendo en infinitos más grandes que el anterior. Claro, por eso no hay un cardinal máximo, porque si yo tengo un conjunto con un cardinal máximo,
Bueno, puede probar que eso va a tener cardinal mayor. Tremendo. ¿Y hay algún otro tipo de rama que no sea la de conjuntos para explicar lo que es infinitos y cardinalidad? O que sepa. No, Me me parece que Me meto con Dios, ¿eh? no, o sea, me parece, hay distintas. Siempre justo cuando pero empieza a hablar. hay otras. Se cortó. Dejó el Jess. suspense. Oh, fuck. No lo voy a Me parece repetir. que no. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, sí. Ok. Me parece que no. Hay muchas como teorías de conjuntos distintas. Algunas tienen un axioma más, un axioma menos. Este axioma de elección que nombré, bueno, hay toda una teoría sin ese axioma, gente peleándose por si ese axioma es necesario o no es necesario. Pero es todo parte de la teoría de conjuntos. Pensé que lo que estás contando son conjuntos. Entonces, como que... Sí, sería como abarcarlo desde los conjuntos, ¿no? Yo tengo una duda muy boluda, o no, pero es por qué el conjunto de los pares tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los naturales. O sea, digo, desde el sentido común no es así. Claro, es que para mí ahí en los infinitos es donde sí o sí necesitas tus reglas. Como que ver que tenés igual cantidad de 20 manzanas y de 20 peras, como que lo ves así, a simple vista. Pero esa parte de los infinitos es donde el sentido común como que falla. Pero no hay un infinito más grande que el otro en este sentido. Como si lo hay en los Y reales no, que en los porque, naturales. En los naturales que en los claro, reales. pero los infinitos funcionan distinto. O sea, si vos podés, como de alguna manera ordenarlos, como son infinitos, si vos pensás como estas dos bolsas, nunca las vas a vaciar. Ninguna de las dos las vas a vaciar. Entonces la forma de pensarlo es distinta. Es como, bueno, yo no las puedo vaciar, pero dame el número que quieras y yo lo puedo mapear con uno de acá, ¿no? O sea, dame un elemento de la bolsa que vos quieras y yo le voy a poder corresponder con uno único de la otra bolsa. Esa sería como la idea intuitiva para infinitos. Pero también lo puedes hacer con los reales, eso. Dame un número real cualquiera y lo puedo mapear a un natural y no estaríamos llegando a la conclusión de que hay la misma cantidad de reales y naturales, que contradice lo que Y no, dijiste antes. porque estás diciendo, o sea, justamente lo que demostrás es que no, diciendo, bueno, yo supongo que sí puedo hacer esto, y tengo este mapeo de esta manera definido, y me construyo un número real que no lo puedo mapear. ¿No? Que eso sería, si querés te muestro. Y eso no lo podrías hacer con los pares. No podrías construir un número par que no mapeaste antes con un natural. ¿Esa sería la diferencia entre los dos casos? En realidad es distinta la demostración. En el caso de los pares, vos estás definiendo tu función y probando que es biyectiva. O sea, vos tenés una función. Con los reales, probar que no tienen la misma cantidad es más difícil, ¿no? Porque no es encontrar una función. Es probar que no existe ninguna función. Compras que algo infinito no existe. O sea, hay infinitas posibilidades. ¿Cómo sé que ninguna me sirve? Y bueno, es este argumento diagonal, ¿no? Suponete que hay alguna, bueno, va a tener alguna pinta que sea, y acá me estoy construyendo un número nuevo que no va a estar, que no lo voy a poder representar con ningún natural de esta función que supuestamente era la que funcionaba. Digo, la función es genérica, ¿no? No le estoy pidiendo nada. ¿Se ve? Un dato de color, Jess, no sé si vos lo revisaste o qué, pero Cantor en el momento lo trataban de loco. Cuando salió con el argumento este de infinitos y como, bueno, esta distinción entre los naturales y los reales, la gente no le daba pelota. De hecho, ahí está Fue la lucha con el otro, de que sacan libros así, contradiciéndose, bla, 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 bla. ¿No? No sé, yo lo que sé es que trabajó mucho con
con Dedekind, que es que es el primero que formalizó los números reales. Pero no vi con quién se peleó. No, sí, entiendo que es una onda Van Gogh, que recién post-mortem, tipo alguien cayó y dijo, che, este tenía la data. Mm. Había dos papas, Cantor. Che, y yo tengo una duda que me quedó pero no sé ni cómo formalizarla en la mente. Pero en el sentido de, digamos, el conjunto de los conjuntos, Ahora que está re bueno. o sea, obviamente contiene ese conjunto. Bueno, eso es como una paradoja. Vos no podés tener el conjunto. No me digas. No, ahí está el punto. O sea, vos no podés tener el conjunto, Dipa. No podés tenerlo. Yo manejo el suspenso. Es como que No lo podés tener. no quieren que lo No, responda eso. Cuando no sabe qué responder, desconecta el router y lo vuelve a meter, ¿viste? La puta madre. O sea, quedó en otro plano, Jess. Se fue. Está contando, pero hasta el infinito. Entonces, cuando termina, te responde. Estaba en infinito más uno y nosotros en infinito. Creo que es eso. Rulo, responde vos, la puta madre. ¿Alguno más pensó en Dipa cuando ella dijo, bueno, ¿qué es el infinito? Bueno, lo que no es finito. Dije, la puta madre, volvió la charla de no. Dipa. Yo me anoté cuando dijo que el sentido común, por más que el sentido común llegue a un lado, Ahí volví, loco. había que explicarlo. Eso es la fe y la razón. También pensé en Dipa en ese momento. Che, pará, Jess, no se escuchó nada de lo de la respuesta. La compadezco. La compadezco porque debe ser desesperante, ¿no? Que se te escuche. A ver, ahí se me escucha. Sí. Okay. ¿Qué me habían preguntado? Si el conjunto de los conjuntos contenía ese conjunto. O sea, obviamente sí, pero digo, ¿cuál es la paradoja que hay respecto de eso? Estabas explicando eso, que hay una paradoja. No sé si obviamente. Y sí. En realidad la paradoja es que, digamos, el conjunto de todos los conjuntos tiene un cardinal, ¿no? Un cardinal n. Ahora, el conjunto de todos los conjuntos tiene que tener a su conjunto de partes, o sea, su conjunto de subconjuntos. Y el conjunto de subconjuntos tiene un cardinal mayor, sí o sí, porque eso se puede probar. Sí. Entonces, es como, no tiene su cardinal porque tiene uno mayor y ahí es donde surge el problema. Entonces, no puedes tener un conjunto con todos los conjuntos. Hay otros conjuntos polémicos así. O sea, el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, bueno, ese se contiene a sí mismo y ese creo que lo ubicás, ¿no? Sí. Ese es uno famoso, ¿no? Bueno. Sí, es una paradoja conocida. Es una paradoja conocida. De Russell. Sí. Te hago una pregunta más. ¿Y la velocidad de crecimiento de los infinitos? Porque entiendo, de lo que me acuerdo en matemática, ponerle en infinitésimos, los órdenes superiores van comiendo al infinitésimo anterior. Entonces, la velocidad de crecimiento en un infinito, más allá si es más grande o más chico, ¿no le termina ganando a un infinito que crezca más lento? Nunca tocas ver igual velocidad de crecimiento. Pero, claro, no sé. el tema con los límites es que los límites, como que usamos esto delta y epsilon, pero no es que estamos hablando de lo mismo. O sea, acá el infinito lo usas como una cantidad. No crece, es un nombre. Yo quiero nombrar a la cantidad de naturales que hay y puedo llamarlo yes. También. Buen nombre. Sé que hay más, pero no es que tengo como una función creciente. Justamente no tengo como un orden estricto, no sé cuál es, como si hay alguien en el medio, cuál es el exactamente mayor, entonces es medio difícil saber la velocidad de crecimiento. Yo cuando empezaste a dar el ejemplo del infinito de los naturales o de los enteros y después pasas al de las fracciones, ponele, entiendo que en uno vas contando de forma discreta y cuando saltás a las fracciones es como realmente continuo, ahí capaz pensé que ibas a tirar algo sobre esto, ¿entendés?
Y ahí sí pensé que había otro crecimiento. Claro, no, es que la gracia es que son la misma cantidad, por más de que sean más, es como, hay mucho de buscar formas, como muchos de los ejercicios en realidad terminan siendo buscar una forma astuta de ordenar este conjunto para poder contarlo. ¿No? En general los problemas que tenés son como, bueno, dame cuántas funciones de R en los racionales hay. Y vos decís, qué sé yo. Y decís como, bueno, me suena que hay como lo mismo que este otro conjunto que es más, no sé, más manejable. Me suena que hay la misma cantidad que reales. Y a partir de ahí es como que decís, bueno, ¿qué función uso? Y te pones a pensar, y hay un montón de gente pensando. Los racionales sale por eso. ¿Así es un ejercicio de parcial? Tipo, ¿te pueden tomar eso? ¿Cuántos racionales hay? Tipo, No, son re difíciles, era mi parcial. Creo Sí. que era tipo, como algo como las sucesiones que no tienen en el iésimo valor, no tienen el número i, unión con otra cosa. Sí. Y respecto a la teoría, o sea, si bien es bastante contemporáneo todo esto, en la actualidad como que hay discusiones, o sea, dijiste que hay discusiones, pero hay discusiones como concretas y horizontes respecto a esto, o es como que está bastante asentado todo esto y un conjunto infinito es aquel que tiene una función biyectiva que vaya de bla bla. O sea, ¿eso es como un axioma de cara al futuro o está medio en disputa? Los axiomas de la teoría de conjuntos están medio cerrados. El tema es que, para mí, desde mi pequeño conocimiento en el tema, es que como todo esto es matemática muy pura, ¿no? Hay muy pocas aplicaciones o por lo menos que se me ocurran de este estudio de infinitos. Es súper teórico. Entonces, también al ser súper teórico, menos gente quiere dedicarse a eso, ¿no? Porque hay poca inversión. Esto es como arte, no tiene muchas aplicaciones en la vida. La arte Entonces, bueno, más que moderna. modelos. No, digo, como más que darte felicidad y esas cosas. Eh, pero los axiomas de la teoría de conjuntos sí están bastante cerrados. en el Hay otros por ahí. 529 se juntaron. Son como del 1900, no son tan viejos. Igual, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, el Ponete la argumento de cámara, Iván, la puta diagonalización, madre. el argumento de diagonalización después lo usa Turing para el problema de decisión. Entonces, es como, yo creo que es por ahí humilde de tu parte como decir, tipo, no, bueno, es alto y me parece muy lindo como el pensarlo de esa forma, pero también es un aporte. Por ahí es un aporte que es más difícil de ver en la práctica, pero incluso te diría, es un aporte que dura mucho más, porque son, o sea, estas cosas, ese argumento de diagonalización es eterno, ya está, tipo, queda. Sí, o sea, el argumento diagonal y muchas de las demostraciones que se usan para cardinalidad son como argumentos lógicos y matemáticos que se usan bocha. O sea, que quizás en ese caso, en el demostrar que los reales son el mismo infinito, bueno, no sé si lo usás, pero el argumento en sí, como razonamiento lógico, sí lo usás un montón. Permitime la diferenciación, Iván, ya que no te puedo ver la cara. Si no, no te lo diría, pero como no te veo la cara, te lo voy a decir. La diferencia entre eternidad y perpetuidad, que la eternidad no arranca y la perpetuidad sí. Así que es perpetuo, no eterno. A ver, ahí pongo la cámara, para que no me deja esta cosa. Ahora me callo. Che, muy bueno. Bueno. Muy bueno, Jess. Gracias. Qué bueno. Pongamos ya un próximo encuentro. Pará, voy a finalizar esto y arrancar uno.